El 14 de febrero no duele por amor, duele por comparación, duele porque hoy tu cerebro está recibiendo una sobrecarga de estímulos que le dicen cómo debería verse tu vida afectiva si estuvieras haciéndolo bien. Te despiertas, tomas el celular casi en automático y en menos de 3 minutos ya viste flores, cenas, globos, viajes sorpresa y declaraciones públicas que parecen auditadas por un departamento de marketing emocional. No estás buscando eso activamente, te encuentra. El algoritmo sabe que hoy el contenido romántico tiene más tiempo de pantalla, así que lo empuja. Y cada imagen funciona como una pequeña unidad de información social que tu cerebro evalúa sin que te des cuenta. Sales a la calle y el entorno refuerza el mensaje. Anuncios rojos, promociones para demostrar que amas, restaurantes con menús especiales que no existían ayer. Incluso el lenguaje cambia. Hoy no se trata de salir a cenar, se trata de celebrar como se debe. La presión no es explícita, es ambiental. Y el cerebro humano está diseñado para leer el ambiente social como señal de estatus y pertenencia. Bienvenidos a la Absurda Terapia, el único podcast donde analizaremos la mente con humor, ironía y un poquito de caos. Porque si la vida ya es absurda, ¿para qué fingir lo contrario, no? Y es que lo que está pasando no es sentimental, es cognitivo. Desde la teoría de comparación social de Festinger, sabemos que cuando no tenemos un criterio interno sólido para medir nuestro valor, usamos a los demás como referencia. Y las fechas simbólicas concentran esa comparación en un solo día. No comparas tu sábado cualquiera con el sábado de alguien más. Comparas tu 14 de febrero con el 14 de febrero de todos. A eso se suma el efecto de disponibilidad. Cuanto más visible es un fenómeno, más común parece. Si hoy ves 20 historias de parejas celebrando, tu cerebro empieza a sobreestimar la frecuencia real de ese escenario. No porque seas ingenuo, sino porque el cerebro funciona por atajos. La mente prioriza lo que está más presente en la memoria reciente. Y hoy, la memoria reciente está saturada de corazones. Entonces ocurre algo sutil, pero potente. Se activa la narrativa interna. No es un pensamiento elaborado, es casi un murmullo automático. Todos están acompañados. Yo soy la excepción. Algo falla. Es una inferencia rápida, no un análisis lógico. Y cuando esa inferencia se combina con la necesidad básica de pertenencia, una de las motivaciones humanas más estudiadas en la psicología social, la emoción se intensifica. El cerebro no quiere quedarse fuera del grupo. Evolutivamente, quedarse fuera del grupo significaba riesgo, así que interpreta la señal social amplificada como amenaza leve. No es una amenaza física, es una amenaza simbólica de exclusión. Y el cuerpo responde con malestar. Por eso, hoy puede sentirse más pesado que ayer, aunque objetivamente nada haya cambiado en tu vida en las últimas 24 horas. No cambió tu historia, cambió el contexto. Y el contexto está diseñado para activar comparación, expectativa y evaluación constante. No es el amor lo que pesa hoy. Es la interpretación que tu cerebro fabrica con un bombardeo de estímulos cuidadosamente alineados para que sientas que hay algo que deberías estar haciendo o teniendo. Y si no entiendes ese mecanismo, terminas creyendo que la emoción es una verdad absoluta sobre ti. Una vez que el estímulo entra, el cerebro hace algo muy específico. Empieza a anticipar. Y anticipar es biológicamente potente. La dopamina no aparece cuando obtienes la recompensa. Aparece cuando el cerebro predice que algo valioso podría ocurrir. Eso significa que no necesitas tener pareja para que tu sistema se active. Basta con la posibilidad simbólica de validación. Un mensaje que podría llegar. Una invitación que quizá aparezca. Una expectativa difusa de algo que debería pasar hoy. En tu cerebro existe un circuito especializado en asignar valores a los estímulos sociales. Cuando detectas señales de afecto, reconocimiento o pertenencia, aumenta la motivación. No es amor romántico, es aprendizaje por refuerzo. El problema surge cuando la predicción es más alta que la realidad. Si el entorno sugiere que hoy es un día extraordinario y tu experiencia es ordinaria, aparece una brecha enorme. Y esa brecha genera tensión interna. Esa tensión no viene con subtítulos que digan expectativa de dopamina insatisfecha. Viene con pensamientos de algo me falta, debería estar viviendo esto distinto, ¿por qué a mí no me pasa eso? El cerebro intenta cerrar la brecha buscando explicación, y la explicación más rápida suele ser personal. Aquí es donde se mezcla neurobiología con cognición. La activación del sistema de recompensas eleva la expectativa. La mente interpreta el resultado. Si la recompensa no llega,
El sistema baja abruptamente y la sensación es parecida a un pequeño síndrome de abstinencia emocional. No es dramático, pero es incómodo. Por eso algunas personas hoy toman decisiones impulsivas. Escribirle a alguien con quien ya habían cerrado un ciclo. Aceptar planes que en otro contexto no aceptarían. Gastar dinero que no pensaban gastar. El cerebro quiere restaurar la expectativa de recompensa. Así que no es debilidad. Es un sistema motivacional, intentando cumplir la predicción que el contexto le sugirió. Y cuando entiendes eso, deja de parecer destino romántico y empieza a verse como lo que es. Un mecanismo de anticipación mal calibrado por un entorno hiperestimulado. Nada de lo que ocurre en esta fecha es espontáneo. Funciona porque está construido sobre mecanismos psicológicos que el cerebro ejecuta automáticamente. Cuando algo se presenta como limitado en el tiempo, su valor subjetivo aumenta. No porque cambie el objeto, sino porque cambia la ventana. La percepción de escasez activa urgencia y la urgencia reduce pensamiento deliberado. Decidimos más rápido cuando sentimos que el tiempo se acorta. El 14 de febrero condensa esa sensación en 24 horas perfectamente delimitadas. Hoy es el día correcto. Mañana ya es tarde. Al mismo tiempo, la exposición masiva a conductas similares crea una norma implícita. No hace falta que alguien te ordene participar. Basta con observar suficientes ejemplos para que tu cerebro infiera que eso es lo esperado. En psicología social, sabemos que ante señales ambiguas sobre cómo actuar, tendemos a imitar la mayoría visible, no por debilidad, sino por eficiencia adaptativa. Alinearse con el grupo reduce incertidumbre y protege la pertenencia. Y la pertenencia, desde una perspectiva evolutiva, siempre ha sido sinónimo de seguridad. Pero la pieza más sofisticada del diseño es la asociación emocional. El mensaje no dice explícitamente consume, dice demuestra que amas. Se vincula a una emoción compleja, cargada de identidad, significado, con una conducta concreta y medible. De pronto, el regalo deja de ser un objeto y se convierte en una prueba amorosa. La cena no es comida, es validación pura. La publicación no es una imagen, es certificación pública de un vínculo. Cuando realizas esa conducta, ocurre algo fisiológicamente predecible. La tensión que venía acumulándose se reduce. La expectativa que estaba activa encuentra una salida conductual. El cerebro registra esa reducción como alivio, y el alivio es un reforzador poderoso. No necesitas euforia para consolidar aprendizaje. Basta con disminuir incomodidades. Así se instala, de manera silenciosa, una regla interna. Cuando la duda sobre mi valor aparece, actuar la calma. A esto se suma otro componente menos evidente, la variabilidad en la respuesta. No todos los gestos generan la misma reacción. A veces el detalle produce entusiasmo, otras veces apenas genera cortesía. Esa imprevisibilidad fortalece el ciclo, porque mantiene viva la expectativa de que la próxima vez la validación será mayor. El cerebro responde intensamente a recompensas intermitentes. Es el mismo principio que sostienen conductas repetidas en contextos de juego o redes sociales. Así, la fecha no solo activa anticipación, ofrece una vía rápida para regularla. Comprar, reservar, escribir, publicar. Cada acción funciona como microintervención emocional. Reduce momentáneamente la sensación de estar fuera, de no estar a la altura, de no cumplir la narrativa colectiva. El problema es que esa regulación es superficial. Si la emoción de fondo está anclada en comparación crónica, inseguridad o miedo a la exclusión, la conducta puede amortiguar la sensación durante unas horas, pero no modifica la estructura que la genera. Es un parche elegante sobre una interpretación más profunda. Y cuando el efecto desaparece, cuando termina la cena, cuando las historias dejan de circular, cuando el día se apaga, el sistema vuelve a evaluar. Si la expectativa no fue plenamente satisfecha, reaparece la tensión. Entonces la mente busca otra acción que restaure el equilibrio, otro gesto, otra validación, otro intento de confirmar la pertenencia. Lo que parece romanticismo espontáneo es en realidad una secuencia de activación, conducta y refuerzo cuidadosamente alineadas con vulnerabilidades humanas. No estás reaccionando solo a una emoción privada. Estás respondiendo a una arquitectura conductual que entiende cómo convertir expectativa en comportamiento y comportamiento en hábito. Cuando el día avanza y la experiencia real no coincide con la versión ideal que el entorno insinuó, la mente entra en modo explicación. No tolera bien la discrepancia. Si imaginabas un gesto específico que no ocurrió, si la celebración fue más simple de lo que esperabas, o si simplemente el día transcurrió sin nada extraordinario, esa pequeña brecha entre expectativa y realidad genera una incomodidad difusa y el cerebro
necesita darle sentido. Lo primero que hace es reorganizar la evidencia. La atención se vuelve selectiva. Recuerdas con nitidez las imágenes más llamativas que viste en redes, las declaraciones más intensas, los detalles más espectaculares. Lo cotidiano desaparece del mapa mental. Lo promedio deja de contar. Sin darte cuenta estás comparando tu experiencia completa con el momento más editado de otras personas. Y esa comparación no es justa, pero se siente válida. Y a partir de ahí, la interpretación se vuelve más global. Lo que empezó como un evento puntual, empieza a adquirir un significado de identidad. No fue solo un sábado decorado de rojo. Se convierte en un indicador silencioso. Si hoy no hubo algo especial, la mente comienza a deslizar conclusiones más amplias. Tal vez no soy la prioridad. Tal vez no soy lo suficiente. Tal vez esto confirma algo que ya sospechaba. El cerebro tiende a cerrar rápidamente las preguntas abiertas. El silencio de alguien se transforma en mensaje implícito. La ausencia de un gesto concreto se convierte en una prueba. La falta de intensidad se interpreta como una falta de interés, no porque tengas datos sólidos, sino porque la mente completa vacíos con la explicación más coherente con tus creencias previas. Y aquí aparece un fenómeno clave. La emoción intensa le da credibilidad al pensamiento. Si se siente doloroso, parece verdadero. La mente confunde intensidad con exactitud, pero la emoción no valida la conclusión, solo indica que el pensamiento tocó un punto sensible. La experiencia emocional es el resultado del significado asignado, no del calendario en sí. Lo más delicado es que estas interpretaciones rara vez nacen ese mismo día. El 14 de febrero funciona como un amplificador. Si existen creencias previas sobre abandono, insuficiencia o reemplazo, el contexto las activa con más fuerza. La fecha no crea la herida, la ilumina. Y cuando una creencia antigua se activa, la mente busca coherencia. Empieza a recolectar pruebas que confirmen la narrativa, ignorando las que la contradicen. Así, lo que comenzó como una ligera discrepancia entre expectativa y realidad puede transformarse en un juicio completo sobre tu valor personal. El evento se vuelve símbolo. La ausencia de un gesto se convierte en sentencia y todo ocurre en cuestión de minutos, sin que hayas hecho un análisis consciente. En ese punto el malestar ya no tiene que ver con flores, cenas o publicaciones. Tiene que ver con la conversación interna que estás teniendo. Una conversación que suena muy lógica, que parece honesta, pero que en realidad está construida sobre atajos cognitivos acelerados por un contexto emocionalmente cargado. Si no interrumpes ese proceso, la narrativa se solidifica. Y cuando una narrativa se repite lo suficiente, empieza a sentirse como identidad. Aquí es donde la mayoría falla, no porque no tengan inteligencia, sino porque intentan discutir la emoción cuando la emoción ya está encendida. Y cuando el sistema emocional está activado, el cerebro no busca verdad, busca coherencia con lo que ya está sintiendo. Si el pensamiento que aparece es "no soy tan importante", discutirlo frontalmente con frases positivas es inútil. El cerebro lo rechaza, porque no encaja con el estado emocional. La intervención real no empieza corrigiendo el pensamiento, empieza desacelerando el sistema que lo está alimentando. Primero, hay que detectar el momento exacto en que el evento se transforma en interpretación personal. No es "no me regaló nada", es "si no me regaló nada, significa que". Ese significa que es el punto quirúrgico, ahí es donde se cuela la narrativa. Cuando logras identificar esa transición, ocurre algo clave. Pasas de estar dentro del pensamiento a observarlo. Y eso cambia la arquitectura cerebral involucrada. Se reduce la activación automática asociada a amenaza social y se activa más corteza prefrontal, que permite evaluación más flexible. No es magia, es neurociencia básica de regulación cognitiva. En vez de preguntarte si el pensamiento es verdadero, la pregunta más potente es ¿qué evidencia completa estoy ignorando? Porque cuando el sistema emocional está activo, el sesgo de confirmación se intensifica. Solo ves lo que valida el malestar. Tal vez sí hubo muestras de afecto en otros momentos. Tal vez la persona expresa un vínculo de forma distinta a la que tú anticipabas. Tal vez tu experiencia estaba basada más en presión social que en acuerdos reales. Pero si no fuerzas esa revisión, la mente selecciona solo lo que alimenta la conclusión inicial. Después viene algo más incómodo: diferenciar necesidad real de guión cultural. ¿Lo que te dolió fue la ausencia de conexión o la ausencia de un ritual visible? No es lo mismo. Una cosa es vínculo emocional, la otra es un cumplimiento simbólico. El marketing sabe que los rituales visibles generan validación pública.
El cerebro humano es extremadamente sensible a señales de estatus relacional. Cuando algo no es visible, la mente puede interpretarlo como menos sólido, aunque la conexión privada sea estable. Ahí es donde muchos confunden profundidad con exhibición. La intervención madura no consiste en negar que duele, consiste en analizar qué es lo que exactamente duele. Porque si lo que duele es una creencia activada, si no hay demostración pública no valgo, entonces el trabajo no es exigir flores, es cuestionar la premisa. Y eso exige tolerar una incomodidad breve sin actuar impulsivamente para anestesiarla. No comprar para regularla, no reclamar para aliviar la ansiedad, no publicar para restaurar estatus. Simplemente observar la emoción sin convertirla en una conducta automática. Cuando haces eso, algo cambia estructuralmente. Rompes la asociación entre malestar y acción inmediata. El cerebro deja de aprender que cada incomodidad debe resolverse con un gesto externo. Y ese es el verdadero acto de libertad psicológica. Porque el 14 de febrero no es el problema. El problema es cuando una fecha activa una narrativa que termina definiendo tu valor. Si puedes intervenir ahí, en el significa que, ya no eres rehén del diseño conductual, eres autor de tu interpretación. El problema nunca fue el 14 de febrero. Al final, el 14 de febrero no es un enemigo ni un complot romántico, es un amplificador de expectativas, de comparaciones y sobre todo de creencias latentes que normalmente pasan desapercibidas. La fecha no te dice quién eres, solo crea el contexto perfecto para que tú lo decidas demasiado rápido. Lo que realmente estuvo en juego durante todo el episodio no fueron flores ni cenas. Fue la facilidad con la que una mente entrenada para buscar pertenencia puede convertir un detalle aislado en un juicio global sobre su propio valor. Y eso no es debilidad, es arquitectura evolutiva. El cerebro está diseñado para priorizar señales de inclusión, porque históricamente pertenecer era sobrevivir. El problema es que hoy esa maquinaria ancestral opera en un entorno hiperestimulante, saturado de imágenes editadas y métricas públicas de afecto. El sistema que antes detectaba riesgo real, ahora reacciona ante símbolos. Y cuando reaccionas a símbolos como si fueran amenazas reales, tu conducta deja de ser libre. Si durante el día sentiste presión, comparación o insuficiencia, no significa que seas frágil, significa que tu sistema de evaluación social se activó. La pregunta relevante no es si deberías sentirlo, la pregunta es ¿qué haces después? Puedes seguir el guión automático, emoción incómoda, interpretación rígida, acción impulsiva para regular. O puedes interrumpir el proceso, cuestionar ese significa qué y decidir desde una claridad en lugar desde la activación. La diferencia entre una persona arrastrada por el contexto y una persona psicológicamente sólida no está en evitar emociones, está en convertir cada emoción en una conclusión definitiva sobre su identidad. El 14 de febrero pasará en 24 horas. Lo que no debería quedarse es una narrativa distorsionada sobre tu valor, porque cuando una fecha logra definir cómo te percibes, el problema nunca fue la fecha, fue la historia que decidiste creer sin examinarla. Y esa historia, si no la revisas, se repetirá el próximo año. Esto es la absurda terapia. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.